segunda variable, y el espacio estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAPUNO, y el tiempo 2023. Cumple. Leo el título, variables, espacio y tiempo. Cumple. El resumen siempre se hace al último, pero ya vamos a leerlo. La investigación nace de la problemática social educativa, viendo la pedagogía del error como uso de los elementos negativos en el proceso de aprendizaje. Entonces, nuestra investigación, pedagogía del error y logro del aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNAPUNO 2023. Objetivo principal, el famoso verbo, determinar la relación que existe entre la pedagogía del error y el logro de aprendizaje por competencias en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAPUNO. Desarrollando bajo una medida cuantitativa de tipo investigación descriptivo correlacional, diseño no experimental, transaccional. Y eso lo hemos hecho, lo hemos recordado en clases. Acá, lo que quiero es ese planteamiento del problema, siempre, por ejemplo, 3 párrafos. 1, 2, 3 párrafos. ¿Cómo lo ven? Entonces, eso es lo que queremos para mañana, sí, afinar esto y a presentar el trabajo final, nuestro proyectito con su matriz de consistencia. Y miren cómo parte de lo general a lo específico. Como muchos autores dicen, dibujar tipo embudo, hacia abajo. De lo general a lo específico. Las experiencias en la didáctica y educación en tiempos pregonan a viva voz que insistir en el error es un camino errado, carente de sentido común. Es así que se debe evitar el error, ya que los docentes es totalmente responsable de la correcta planificación de la sesión previamente preparada. De esta forma garantiza que no se cometerán errores en el proceso de aprendizaje del estudiantado. Desde esta perspectiva de enseñanza, como lección magistral tradicional, es el docente, la luminaria, quien alumbra aquella penumbra en la que los estudiantes se encuentran ayudando de la forma de encontrar el camino del aprendizaje. Vamos problematizando. En el Perú, la cultura de la crítica promueve un discurso contra los errores en la educación, llevando a cabo así desarrollar prácticas perfeccionistas que son irreales en los salones de clase. Y así va problematizando en el contexto Perú. Y de ahí aterriza a nivel regional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano. Y también más relevante cuando el compañero corrige el error, quedando más impregnado, se problematiza. 3 párrafos. Y esto ya está listo para presentarlo. Ahí te le voy a mostrar, listo para presentarlo. ¿Cuál es la relación que existe entre la pedagogía del error y el logro del aprendizaje por competencia? Vamos a subrayar esto. Y las 2 variables. Y de ahí, mire, específicas. ¿Cuál es la relación que existe entre la pedagogía del error, sigue esa variable, y el logro de aprendizaje actitudinal? ¿Alguien más quiere entrar? A ver, sí, admitir. Y ahí, acá, pedagogía del error con uno de los subvariables de la aprendizaje por competencia. ¿Cuáles son? Aprendizaje actitudinal. Sigue pedagogía del error, esta variable. Y la otra, logro de aprendizaje conceptual. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en la teoría, logro de aprendizaje
tiene 3 dimensiones: el aprendizaje actitudinal y el aprendizaje conceptual, y el otro, la pedagogía del error, queda ahí, y logro de aprendizaje procedimental, según la teoría. Según la teoría. Pues estoy repitiendo eso para entender por qué es importante el marco teórico, porque de ahí parte. Entonces, el planteamiento del problema, 3 párrafos: internacional, nacional, local, sale en las preguntas. Se van desprendiendo. ¿Qué relación existe pedagogía del error con el aprendizaje actitudinal? ¿Qué relación existe pedagogía del error con el aprendizaje conceptual? ¿Qué relación existe entre pedagogía del error con el aprendizaje procedimental? Parte del concepto logro de aprendizaje por competencia. Acá la justificación, el por qué y para qué, 2 párrafos. Objetivos, la clásica. Determinar la relación que existe. Ese verbo. Y sigue lo mismo. Examinar la relación que existe. Miren, esto quiero que noten. Voy a copiar la pregunta y van a ver que es idéntica. Control C y lo pongo acá abajito. Control V. Fines académicos. Digamos que esta es la pregunta. Yo solamente le pongo aquí con mayúsculas determinar y borro esto. La relación que existe. No me pierdo. Solamente pongo el verbo. Es las mismas preguntas. Control V, Control C, y tengo que ver si es determinar o establecer cuando es correlacional. Igual están los objetivos. Solamente van los verbos. La hipótesis responde a la pregunta. La hipótesis general. La pedagogía del error se relaciona significativamente con el aprendizaje por competencia. La pedagogía del error se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje actitudinal. Sigue siendo lo mismo. Es lo mismo. La pedagogía del error se relaciona significativamente con el aprendizaje conceptual. Y la pedagogía del error se relaciona significativamente con el logro de aprendizajes procedimental. Es como si hacíamos planteado bien el problema, planteamos bien nuestras preguntas, y nuestras preguntas, toditas, control V, control C, pasan a los objetivos. Y las preguntas pasan a las hipótesis. Así de fácil. Para no perdernos. Vemos los antecedentes, conforme nos pide el marco teórico. Ahí está el error. Citamos a nuestras fuentes. Citamos a nuestras fuentes. La cultura del error. Características de la pedagogía del error. Errores frecuentes. Esta es una estrategia pedagógica, por supuesto que sí. El error como estrategia. El ambiente educativo y logro del aprendizaje por competencias, la otra variable. Esta Zapata, cita a Piaget, y ahí sale. Es el saber conceptual, es el famoso hacer procedimental, el saber hacer y el ser. ¿Y por qué se ha puesto esto? Porque la universidad está trabajando con ese modelo educativo. Y ahí están: conceptual, procedimental, actitudinal. Saber ser, saber hacer y saber conocer. Se cogió teorías y lo tenemos ahí. Aquí el famoso Vygotsky,
Sí me acuerdo de ellos porque hice mi segunda especialización en didáctica universitaria y a Piaget, a Vygotsky, lo leíamos interesante ahí en la Facultad de Educación. Interesante, me acuerdo. Entonces, ahí vemos, vamos a seguir admitiendo. Seguimos revisando. Pues de la teoría salió. Reforzamos con Vygotsky y viene la metodología. Y eso ya lo hemos repasado. La investigación utiliza el enfoque de una visión cuantitativa. Ya está, porque es cuantitativa. Tipo descriptivo y correlaciona. Describe y correlaciona. Solamente queremos determinar el nivel de relación de la variable. Pedagogía del error con logro de aprendizaje por competencia. No experimental, sabemos que no es experimental. Hemos leído diseños, ¿no? Transversal o transeccional, cualquiera de los dos. Las investigaciones no experimentales son descriptivos y correlacionales, no experimentales. Experimentales, la manipulación de variables. Y el cuasi experimental es el explicativo. Una investigación cuasi experimental. Lugar de estudio en universidad, población y muestra, citamos a Arias Gómez, hemos citado a Cárdenas, la población en conjunto de personas lo hemos citado. La población está constituida por 797 estudiantes que los hemos estratificado. Ahí está la muestra. ¿Quién más quiere ingresar? Un ratito, por favor. Admitir. Ahí está la muestra. Su formulita. Y ahí está el resultado de la muestra. En total me sale 259. Diseño del muestreo. Descripción detallada. Esto lo saben. Las técnicas que vamos a usar es la escala de Likert. Y ahí, con las actividades, y acá quiero que vean la matriz de consistencia, que es el trabajo final que vamos a hacer, matriz de consistencia. Elaborar una buena matriz de consistencia se problematiza. Miren, esto cómo lo voy a bajar de ahí, mano. ¿Cuál es la relación que existe entre pedagogía del error? Determinar. Ahí está la hipótesis, variables. No hay variable independiente ni variable dependiente. No existe. Porque no estamos viendo causa ni efecto. No existe. Solamente variables. Cuando pasamos una explicativa, acá variable independiente, variable dependiente. Causa y efecto. Como es correlacional, solamente es la correlación de variables. Y esto quiero que se fije. Vamos a achicarlo un poquito. Las variables con sus dimensiones. Pedagogía del error es una teoría. Vamos a subrayarlo. Pedagogía del error es la variable. Sus dimensiones, el miedo. Sus indicadores, error, corrección, rechazo, según la teoría. Otra dimensión de pedagogía del error, la confianza. Sus indicadores, desarrollo, aprendizaje, participación. De pedagogía del error, su dimensión de su mismo concepto, seguridad. Sus indicadores, actitud, organización, confianza. La variable que se desglosa, logro de aprendizaje por competencias. Sus dimensiones, aprendizaje actitudinal, aprendizaje conceptual y aprendizaje procedimental. Todo sale de la teoría. Sus indicadores de aprendizaje actitudinal, responsabilidad, organización, participación. De aprendizaje conceptual, análisis, estrategias y aprendizaje. De procedimental, organización, estimulación y actividades. La recepción de los datos va a ser
con la técnica y su instrumento, la escala de Likert. Y ahí alguien, el docente, el jurado que observe nuestro trabajo, les aseguro que no va a tener, a ver, te voy a presentar esto, no va a tener que observar en el diseño. Admitir a todos, estamos admitiendo a todos. Miren, ahí está, pedagogía del error. Le hemos pasado su Turnitin, por supuesto. Este es el famoso Turnitin. Nombre, el autor. Recuento de palabras, 14% de similitud. La universidad pide hasta el 20%. Ahí está el trabajo que hemos visto. Este es el formato. Ahí sale, ¿no? Esas similitudes que se han encontrado con el objetivo de resolver, ¿no? Están ahí en las preguntas. Listo para subirlo al pilar de nuestra escuela de posgrado. Y le estoy mostrando trabajos, y vamos a mostrar otros como ejemplo para prepararnos para el trabajo de mañana, que cómo no es, aplicando bien el diseño, no es difícil elaborar nuestro proyecto de investigación. Ahí sale con los numeritos cuál es la relación, siempre hay varias tesis, hay cuál es la relación que existe, la clásica, esa es de plantilla. Entonces, eso quería, esto está listo para subirlo. Y como ven, no es difícil hacerlo. Hay que recordar nomás lo que ya sabemos. Es por eso que vamos a recordar un poco qué es el planteamiento del problema. Vamos a ver otros ejemplos también. Otros ejemplos. Otros ejemplos de otros trabajos que se vienen presentando. ¿Ya? No sé si alguna duda, pregunta está ahí, porque eso vamos a hacer mañana. Ese va a ser nuestro trabajo de mañana. Admitir. El planteamiento del problema. Sí, entonces vamos a repasar qué es el planteamiento del problema y mañana queremos que todos confeccionemos nuestra matriz de consistencia del tema que estamos trabajando. Vamos a ver, también hay otro que me acuerdo quién, a ver, de la compañera, hay una compañera que también se ve. Fuimos a sus asesores. Acá está. Vamos también a presentarlo como ejemplo. Como ejemplo para que
Permítame un ratito. Ya, Proyectos. Ya está. Vamos a presentarle este. Ejemplo 2. Acá tenemos otro ejemplo. Ejemplo 2. También criterio de investigación y docencia, nivel léxico semántico y niveles de comprensión lectora en el estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales 2023. Nivel léxico semántico, una de las variables, y niveles de comprensión lectora, la otra variable. El espacio y el tiempo. ¿Sí? La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que presenta entre el nivel de léxico semántico y el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer ciclo de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Altiplano 2023. Y ahí quiero ir al planteamiento del problema. Igual, citamos. Monroy Gómez señala que en los últimos 10 años se es testigo que una importante expansión de la relación educativa a nivel internacional enfoca. Ya comenzamos a nivel internacional. Y ahí la situación en el Perú no es ajena a la inteligencia de la Comisión de un estudio que la Universidad Nacional Federico Vidal de Lima muestra. Citamos. Y ahí a nivel local o regional. Y salen sus preguntas. ¿Qué relación presenta el nivel léxico-semántico, los niveles? ¿Qué relación léxico-semántica, nivel de comprensión lectora literal, comprensión de lectora inferencial y comprensión lectora crítico? Y eso sale de la teoría. Su justificación, el problema general, los objetivos clásicos, determinar las hipótesis, existe relación significativa. En lo correlacional, ¿es significativa o no es significativa? Los antecedentes, los nacionales y los internacionales. El marco teórico, la competencia comunicativa, tipos de competencia, nivel de léxico, y ahí sale literal, inferencial y crítico valorativo. La metodología, famoso positivismo, cuantitativo, descriptivo correlacional, diseño no experimental. Los estudios de nivel correlacional buscan determinar la relación de variables de estudio, variable 1, variable 2, correlación de variables. No hay causa, no hay efecto, solamente la relación que existe. La población, y ahí la operación de las variables, dominio léxico semántico, sus indicadores,
de los niveles de comprensión lectora. Esto sale literal, inferencial y crítico con sus indicadores. Ahí están las referencias bibliográficas. Entonces, como ven, este más bien ya está en ejecución. Entonces, ahí, para que nos vayamos guiando el trabajo que se va a realizar. No sé si ahí tenemos algunas preguntas. Ya podemos ir pasando lista. Pues a todo lo que hemos repasado, recordado, ahora lo estamos viendo en cosas ya prácticas y hechas. Pasaremos lista, compañeros, ¿sí? Bien. Sí. Compañero Midward, Benavente Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. El compañero Yuri Moisés Rodríguez Chipana. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. El compañero Félix Edward Carrizales Fernández. El compañero Milagros Yorca Coaquira Madariaga. El compañero Iván Rodolfo Cruz Velázquez. Presente, doctor. Muy bien. La compañera Guadalupe Victoria Estofanero Zúñiga. Doctor, buenas noches. Buenas noches. El compañero Dandy Franklin Guarzaya Ruelas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. La compañera Tania Soledad Jaén Tapia. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Compañero Boris Renato Luque Palomino. El compañero Paulo César Medina Calle. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, compañero. La compañera Lourdes Lisbeth Mendoza Olaguibel. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, compañero. La compañera Miriam Indira Miranda Mamani. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. El compañero Arturo Rodríguez Dueñas. La compañera Cruzcaya Quizeli Villagra García. El compañero David Joel Arela Anco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Compañero Alexander Joyce Arahuanca Medina. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. La compañera Delcy Milagro Carrizales Mamani. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, compañero. El compañero Daniel Andrés Chávez Choque. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, compañero. Compañero Julio César Chicaya Ramos. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Julio César. Compañero Johnny Williams Condori Pino. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Johnny.
Compañero Jean Paul Díaz Gallegos. La compañera María Roxana Huascupe Astete. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Roxana. Compañero Freddy Mamani Atrayupanqui. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. El compañero Alberto Salvador Orihuela Sanabria. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Alberto. La compañera Tania Gómez Lisset Pinazo Vargas. El compañero Giancarlos Quispe Aquise. El compañero Jimmy Jordán Quispe Condori. La compañera Loida Eunice Quispe Guaita. La compañera María Madeleine Rodríguez Arenas. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches, compañera María. El compañero Pedro Ismael Callata Guaracayo. La compañera Mitzi Karim Condori Cuaquira. El compañero Arturo Adrián Cucho Cuadros. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Compañero Javier Walter Mamani Caira. El compañero Mauricio Wilber Mamani Parisuaña. Presente, doctor Javier. Muy bien. Mauricio. La compañera Ruth Edith Ochochoque Guaigua. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. La compañera Jessica Ortiz Monroy. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Jessica. La compañera Lucero Eva Palomino Ramos. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. La compañera Tania Paola Quispe Cabana. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. La compañera Nela Pilar Rivera Quispe. Presente, doctor. Buenas noches, Nela. El compañero Omar Sarmiento Velázquez. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Omar. El compañero Edgar Suxonoa. La compañera Rocío Paola Taquila Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. La compañera Marisa Marleni Calcina Mamani. El compañero Santos Añari Mamani. Presente, doctor. Buenas noches, Santos. La compañera Lady Guamaní Mendoza. La compañera Jessica Valdivia Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañera Jessica. El compañero Juan Fernando Galindo Quispe. ¿No? Y finalmente la compañera Edith Rita Poma Cutipa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, compañera Edith. Entonces vamos a apagar este micro.
Ya. Bien, compañeros. Entonces, Doctor, buenas noches. Soy el alumno Jimmy Jordan, que estoy con Doris. Disculpa que le interrumpa. ya, a ver. Jimmy Jordan Quispe. Jimmy Jordan, que estoy con Doris, doctor. Ok. Te estoy considerando. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Doctor, Ya. buenas noches. Jean Paul Díaz, recién me he incorporado. Ya, Jean Paul Díaz Gallego, ¿sí? Sí, sí. Muy bien. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor. Sí, Juan Fernando, te escucho. Disculpe, justo se me fue la línea, doctor. Galindo Quispe Juan Fernando. Ya, muy bien. Gracias, doctor. Muy bien, Galindo, Quispe, Juan Fernando. Muy bien. Doctor, disculpe, soy el Sí, estudiante. doctor. No, mi línea no está muy bien, doctor, disculpe. Sí. Jimmy Jordan, ¿sí? Quispe Condori. Así es, doctor. Quispe con Doris. Ya te considero. ¿Alguien más? Gracias, doctor. A ver, aquí están levantando la mano, compañero, la compañera María Roxana Doctor. Huascupe Astete, ¿levantaste la mano? No, doctor, no levante la mano. Ah, ya. Entonces, el compañero Félix Carrizales Hernández. Carrizales Hernández. El compañero David Arela está levantando la mano. Sí, doctor, buenas noches. Disculpe, tenía una duda, doctor, con respecto al trabajo de mañana tenemos que traer, doctor, no escuché bien esa partita, tenemos que traerlo ya todo el proyecto hasta la matriz de consistencia, doctor, o lo que estábamos viendo, parte de planteamiento y matriz. Prácticamente, si hacemos la matriz, como vemos en los ejemplos, si hacemos la matriz, vamos a ver el otro ejemplo. Es para trabajarlo mañana, para ir a avanzar y ya dejarlo listo para la presentación de trabajo. Sí. Entonces mañana tenemos que traer nuestro marco teórico. A ver, vamos a ver, acá está, pedagogía, error correlacional. Lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo. Ya. Si mañana vamos a trabajar, digamos, el tema que ya lo están haciendo, vamos a trabajar lo que es el planteamiento del problema y le vamos a ayudar en el planteamiento del problema, como lo hemos hecho ahora. Y vamos a trabajar el planteamiento del problema en 3 párrafos nada más. Algunos se han presentado un poco más, solamente que queremos 3 párrafos. De ahí las preguntas. De ahí los objetivos. Y si tenemos ahí, va a salir las hipótesis. Estos antecedentes sí los podemos obviar. Eso podemos poner los que tengamos. Pero lo que sí es importante, el marco teórico. El marco teórico, ¿por qué vamos a trabajar mañana su marco teórico del tema que han elegido? Porque de ahí vamos a operacionalizar las variables del marco teórico. Como acá vemos, todos los aprendizajes por competencias, sale el conceptual, procedimental y actitudinal. La metodología también la vamos a trabajar, porque ya hemos recordado. Esto no
Entonces forma y vamos a trabajar la matriz de consistencia. Para hacer nuestra matriz de consistencia, para las dimensiones indicadores, el marco teórico es el que nos va a ayudar. Y ahí elegimos con qué técnica y su instrumento vamos a recoger los datos, tanto de las dimensiones, de la variable, parte de su dimensión, de sus dimensiones, parte de sus indicadores. Y si queremos, vamos a hacer de los indicadores, parte de sus índices, de los índices, parte el dato. Aquí no lo podemos hacer hasta ahí, cosa que ya fácil con el dato, con la técnica, instrumento elegido, y lo colocamos ese dato que queremos recoger para nuestros índices, para que tengan relación con los indicadores y para que los indicadores nos relacionen con las dimensiones y para que las dimensiones podamos conocer lo que es la variable. Entonces, eso sí, vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, como dijo el compañero en la pregunta, tenemos que, me imagino que vamos a estar con nuestras laptops, algunos ya tendrán sus artículos con lo que han trabajado su planteamiento del problema. Hemos trabajado en su planteamiento del problema, ya tenemos nuestros artículos o textos donde hemos, vamos a decir, tomado los conceptos de nuestras variables, ¿no? Hemos tomado como este ejemplo que, como les digo, se ha trabajado ya, marco teórico, el error, hemos encontrado cultura del error, características, se toma como una estrategia, y de ahí logro de aprendizaje, la otra variable, con su teoría, y de ahí salen las preguntas, que es el inicio de nuestra investigación. Identificado eso, solito corren los objetivos, solito corren las hipótesis. Es importante ese marco teórico. En lo que es diseño, ya hemos recordado. El que está haciendo investigaciones explicativas, acá me pondrá, la investigación es cuasi experimental. ¿Sí? Porque es de tipo explicativo. Algunos he visto experimentales, lo pondrán en el diseño. ¿Sí? La población, pues esto podemos obviar todavía. Esa es forma. Y el trabajo va a partir de nuestra matriz de consistencia. No sé si se aclaró esto. ¿Alguna duda? ¿Qué dicen, compañeros? Este trabajo empezaremos mañana 8 en punto, a pesar que va a estar un poquito trajinada la U. Pero algunos vamos a... Algunos docentes van a trabajar también mañana, han pedido las aulas, a lo menos de la maestría. Si mañana va a ser, como dijo el compañero, mañana hay el festival del folclore peruano, ¿no? Organizado por la Universidad Nacional de Plano. Va a haber una mini candelaria. Pero nosotros tenemos que terminar sí o sí nuestra última sesión el día de mañana, corrigiendo sus trabajos que han presentado y puliéndolos para que lo presenten. Y hay una técnica del Turnitin donde los trabajos los vamos a subir van a ser presentados a nivel del Turnitin. A ver, vamos a presentarlo a nuestro Turnitin.
Vamos a ingresar para que... Ya vamos a un ratito. Universidad, ya la gestión anterior, ya a todos los docentes nos han dado nuestra cuenta de Turnitin. Vamos a ver. Bien, vamos a entrar Turnitin. A ver, vamos acá está. Bien. Ahí está el Turnitin que nos... Este es el Turnitin que nos proporciona la universidad. Acá están todas las tesis borradores, tesis que hemos asesorado, hemos trabajado. Y acá agregamos una tarjeta y le podemos trabajo, maestría, investigación y docencia universitaria. Lo agregamos y no hay nada todavía. Vamos a editarlo y vamos ahí a ahí lo programamos para que subamos los trabajos, que quedamos de acuerdo. Trabajo de maestría, lo activamos y nos da el link. Fecha de caducidad, ya mañana nos pondremos de acuerdo. Hasta cuándo recogemos los trabajos. Y este es el link. Entonces este link lo compartimos por el WhatsApp, copiado, lo compartimos por el WhatsApp. Y ahí subimos nuestros trabajos para que no haya ningún inconveniente. A ver, vamos a ver acá. Ahí está. Entonces ahí está nuestro trabajo. Y como ven, señala trabajo, maestría, investigación universitaria, y los activamos, la caducidad, elegimos el tiempo que le vamos a dar y están viéndolo, sí. Este es el link, copiar, dice. Copiamos y lo ponemos en el WhatsApp, al grupo de WhatsApp y vamos a subir nuestros trabajos que el día de mañana vamos a ir avanzando con cada uno de ustedes. Eso sí, es lo que desde mañana el día de mañana vamos a trabajar. Yo sugeriría que mañana seamos temprano a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana empecemos clases. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o alguna duda.
Sí, el tiempo de entrega lo podemos ampliar, Tania, no hay ningún problema. Eso nos ponemos de acuerdo mañana. Para hacer clases el domingo, como decía la compañera, ya, yo tengo ya planes ya. Por eso quedamos ya de las clases anteriores que íbamos a hacerlo el sábado. Viernes y el sábado. Sí, hay varios, también ha habido unos compromisos a nivel de la universidad por el festival que está haciendo la universidad. Hemos dejado de hacerlo, nos llamarán la atención, pero nos tenemos que terminarlo. Entonces, esa va a ser la forma de trabajo también para el día de mañana. Entonces, vamos a revisar otros ejemplos, porque vamos internalizando de que no es... Esta es cuestión de recordar nada más. Porque la mayoría ya ha hecho su tesis, ya hemos hecho esto. Solo ahora le estamos dando un poquito más de, digamos así, estamos puliendo lo que es el diseño. Por eso siempre digo, me incluyo, cuando uno revisa su trabajo de investigación y nos decimos cómo ocurrió eso. ¿Cómo ocurrió esto? Acá también hemos trabajado acá, vamos a presentarlo. Este fue uno de ingenierías. De ingenierías. A ver, vamos a ver dónde va a presentar. Ejemplo 3. Igualito. Ejemplo 3. Acá la descripción del problema. Igual planteamiento del problema, identificación del problema. Es una ingenierías. Resistencia a la conexión a tierra es uno de los problemas básicos importantes, factores para el efecto eléctrico. Citados, quienes lo dicen eso. Descripción del área problemática, territorio y enunciados. ¿Cómo influye el estiércol de alpaca en la ionización de los sistemas de puesta a tierra? ¿Cómo mejora la resistencia del sistema puesto a tierra por el estiércol de alpaca? ¿Y cuál es la influencia de la resistividad del terreno en la resistencia del sistema puesto a tierra? Ya sus verbos nos está diciendo que son experimentales o cuasi experimentales. ¿Cómo influye? ¿Cómo mejora? ¿Cómo influye? Objetivos: evaluar la influencia, determinar la resistividad, medir la resistencia. Hipótesis: el estiércol de alpaca mejora la resistencia del sistema puesto a tierra.
resistividad, resistencia. Variable independiente y variable dependiente. Causa y efecto. Entonces, quería también presentarlos. Variable independiente. Causa. ¿Cuáles son las causas? Composición de los estratos del suelo donde se ubica la varilla. Método de mejoramiento del sistema tierra con estiércol de alpaca. Efecto, resistencia. Independientes, causa el efecto, resistencia del pozo a tierra. Causa y efecto. Nivel explicativo o experimental. Materiales y métodos, vamos a ver, investigación. Coordinar causal, sí, para correlacional causal. Sí, es toma tipo longitudinal en varios espacios de tiempo, empieza en correlacional causal. Interesante, ¿eh? Una investigación empezó descriptiva, correlacional y causal. El enfoque cuantitativo. Dice, trabajó en ingenierías. Hay compañeros que son de ingenierías. Evaluación del comportamiento del estiércol de alpaca en la ionización de los sistemas de puesto a tierra. Doctorado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Entonces, como ven, compañeros, es cuestión de recordar. Nada más. Eso. Entonces, para mañana vamos a necesitar de ataviarnos de nuestro material académico. Mi recomendación, no le tengamos miedo. Tenemos que saber hacer. El famoso saber hacer. Ya está, volvemos al ejemplo que estábamos poniendo. El ejemplo que estábamos poniendo. Mañana, por supuesto, vamos a pulir lo que es su planteamiento del problema. Van a salir sus preguntas que van a estar sustentadas de su marco teórico. El famoso marco teórico. No sé si ahí estamos quedando claros para mañana. ¿O alguna duda habría, por favor? Muy bien. Entonces vamos a repasar un poquito lo que es el planteamiento del problema. Para recordar lo que mañana vamos a hacer. Esto lo tenemos aquí.
tratar de agrandarlo esto un poquito más. A ver, toda esta teoría se va a plasmar en los ejemplos que hemos visto. Ya está. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema? Cuando repetimos, estaba leyendo algunos artículos, hay un artículo muy bonito sobre el planteamiento del problema, se lo voy a socializar. Lo voy a socializar para que ustedes también lo leamos. Lo voy a socializar. Igualito lo que está acá en estas diapositivas lo dice, pero también pone algunos ejemplos muy bonitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema? Lo que vamos a hacerlo mañana ya definitivamente. ¿Qué es lo que debemos tener? Tenemos que delimitarlo. Muchos mañana de sus trabajos, como lo van a llevar, los vamos a delimitar. Les falta algunos delimitarlos. Que exprese esa relación entre variables. Y después la formulación de sus preguntas. Y ahí vamos ya a ir pensando a qué nivel de diseño lo van a trabajar ustedes. Si va a ser descriptivo a nivel cualitativo o va a ser cuantitativo a nivel correlacional o explicativo o experimental. Entonces, en esa fase de lo que es el planteamiento del problema, los elementos que vamos a mejorar mañana son los objetivos de la investigación para la utilización de los verbos, ¿sí? Que son, como dice, son las guías de la investigación. Las preguntas de investigación son el qué del estudio. La justificación, el por qué y para qué. 2 párrafos. En la viabilidad implica la disponibilidad de recursos y el alcance de la investigación. La mayoría de los trabajos que han presentado sí son viables, hay interesantes trabajos. Y las consecuencias, las reflexiones sobre la conveniencia a efectuar o no la investigación, considerando aspectos morales o éticos. Entonces, todo esto es parte del planteamiento del problema que mañana lo tenemos que realizar. ¿Sí? Entonces, insistimos en este planteamiento del problema, es describir en forma detallada el problema desde un contexto global, como hemos visto, nacional, y aterrizamos a lo local, identificando las causas, efectos y variables. Finalmente debe plantearse una interrogante general e interrogantes específicas. Para mañana plantear esas interrogantes generales y específicas nos va a ayudar el marco teórico, como hemos visto. El planteamiento del problema debe ser 1,5 páginas como máximo, 3 párrafos. Entonces, contextualizar internacional, nacional y regional o local. Y formular lo que han hecho ustedes, la pregunta general y las preguntas específicas. Entonces, para considerar lo que es un planteamiento del problema, como hemos visto en los ejemplos, ¿es conveniente hacer el factor conveniencia? ¿Qué tan conveniencia? ¿Para qué sirve? En el ejemplo que le hemos puesto, me acuerdo cuando trabajamos ese tema de la estrategia pedagógica del error. Al principio, la pedagogía del error querían hacerlo, y de ahí situamos el contexto en la universidad, y la universidad está en el enfoque aprendizaje por competencias. Inmediatamente se investigó sobre ese tema y salió, y fue conveniente. Es un bonito tema, la estrategia del error, y lo vamos a relacionar con lo que significa
el logro de aprendizaje por competencias. Entonces, desde ese punto de vista vemos si es conveniente. ¿Tiene relevancia social? ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación y de qué modo? La trascendencia, sí, porque vamos a señalar de que esta estrategia del error, sí, funciona, al menos en la universidad. ¿Quiénes se benefician con los resultados? Tanto los docentes como los estudiantes. ¿De qué modo? De que se conoce esta nueva estrategia referente a lo que es el error. ¿Implicancias prácticas? ¿Ayudará a resolver un problema? Por supuesto que sí. ¿Tiene implicancias para una amplia gama de problemas prácticos? Yo pienso que sí. ¿El valor teórico señalará algún vacío de conocimiento? Por supuesto que sí. Es muy poco conocido esta estrategia. ¿Se podrá generalizar los resultados a principios más amplios? Por supuesto que sí. Se puede llegar a hacer una investigación de este tema a nivel experimental. Como decíamos, en las ciencias sociales, en educación y en psicología, se hacen investigaciones experimentales. La información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar y apoyar una teoría, sí. En el valor teórico, sí. ¿Qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes? Que esa estrategia no está bien, no la usan, porque no la conocen. La utilidad metodológica puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recordar historias de datos, sí. Contribuye a la definición de un concepto, variable, relación entre variables, sí. Entonces, estos elementos, factores, van a ver que mañana los vamos a revisar y muchos lo tienen. Muchos de ustedes lo tienen. Entonces, en la justificación, no vamos a llegar a la justificación, pero vamos a repasarlo. La justificación son 2 párrafos, el por qué y para qué. Entonces, pero no vamos a llegar, pero vamos a recordar qué es la justificación. Responde a las preguntas el por qué y para qué es que realiza la investigación. Son las razones del investigador, ya sea personales, institucionales, de atención a las demandas y necesidades de la población que lo llevan a plantear la investigación. En la justificación se debe fundamentar las posibilidades de contribuir o llenar vacíos de conocimiento y de resolver el problema que se investiga en relación con las áreas y líneas y temas de investigación. Esa es la justificación, para recordar el por qué y para qué. Y ahí vienen las hipótesis. Y después vamos a poder recordar los alcances o niveles. ¿Qué es? Las hipótesis en la investigación son, como hemos visto, suposiciones de respuestas a los interrogantes o soluciones a los problemas que plantea la realidad, susceptibles a verificarse, porque haríamos el modelo inductivo, ¿no? Va a la realidad y verifica su hipótesis, confirmándose o refutándose mediante el método científico, o sea, la investigación científica. ¿Sí? Entonces, hipótesis iniciales de desarrollo y de verificación, las famosas hipótesis básicas que las formulamos, en algunas las específicas o secundarias, hipótesis básicas, causas, como hemos visto en el ejemplo de esa ingeniería, las causas, hipótesis en desarrollo, las hipótesis secundarias, las que intervienen, las famosas variables intervinientes, del proceso de verificación y sacamos las conclusiones. Pero solamente vamos a plantear nuestras hipótesis, no en el proyecto, todavía no con la ejecución, recién vamos a ir a verificar nuestras hipótesis. Recordemos, los alcances de estudio. Mañana vamos a definir su proyecto, qué alcance va a tener. Exploratorio cualitativo, no se formulan hipótesis. Descriptivo, se formulan hipótesis cuando se pronuncia un hecho o caso. Una hipótesis descriptiva.
Correlacional, sí, se formulan hipótesis correlacionales. ¿Es positiva o es negativa? ¿Es significante o no es significante? En el nivel explicativo se formulan hipótesis causales. Como has visto el ejemplo de estas ingenierías, causa y efecto. Esto ha sido tomado del libro de Roberto Hernández Sampieri, ¿no? Donde él nos señala estos alcances. Compañeros, tenemos que meternos a la cabeza estos alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional, y cada uno tiene sus características. Y en el material que se les ha dado, ahí lo tenemos. Pues a leerlo y entenderlo. Los famosos diseños que ya hemos visto, experimental y no experimental, y el cuasi experimental. ¿Sí? Eso es en los artículos que hemos leído, ahí está. ¿Por qué es no experimental? ¿Por qué es experimental? ¿Y por qué es cuasi experimental? Los tipos, caballero: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Y de ahí los métodos, los famosos teóricos o puros, los empíricos, los inductivos, cualitativos, y los estadísticos, cuantitativos, que nos ayudamos con la estadística. Siempre vamos a ver esto: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Los tipos y alcances de la investigación. Y en el diseño que hemos leído, experimentales, no experimentales y cuasi experimentales, el explicativo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que mañana ya de la teoría lo vamos a trabajar, lo vamos a poner en práctica. Y acá también lo que hemos ya leído y expuesto en lo que es diseños. Los no experimentales, longitudinales evolutivos, los experimentales en manipulación de variables. Y eso en los artículos que hemos leído está: transeccionales o transversales, longitudinales o evolutivos. Transversal o longitudinal, o transeccional, perdón, y el otro es el longitudinal. Y en los modelos de investigación experimentales, la manipulación de variables, la famosa manipulación de las variables. Y tipos: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo o causal. Entonces, mañana vamos a elegir a qué nivel, a qué tipo ustedes están presentando o van a trabajar su proyecto. Sí, he visto que algunos están haciendo descriptivos, algunos están correlacionales y hay algunos que son causales, causa y efecto. Mañana lo vamos a definir en lo que es el diseño. Entonces, como dice ahí, los propositivos analizan el cambio a través del tiempo, y en el tipo hay diseño de tendencia, de famoso corte, diseño penal. Eso ya en la manipulación de variables. ¿Sí? Entonces, como decíamos antes, hay hipótesis descriptivas, hipótesis correlacionales e hipótesis de causalidad. Y como ven ahí recién en el explicativo aparece la variable independiente y la variable dependiente. Lo que no ocurre ni en una investigación descriptiva ni en una investigación correlacional. En las explicativas y experimentales aparece causa y efecto, variable independiente y variable dependiente. Eso metámonos a la cabeza, compañeros. Recién en las explicativas aparecen estas variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la hipótesis? Proposición preliminar sobre algo a probar, saber o investigar. Se debe plantear una hipótesis general y específicas. Se recomienda plantear al máximo hasta 3 hipótesis específicas.
Por eso estamos viendo que sí. Respuesta tentativa y la formulación de las hipótesis, la hipótesis general y las específicas. Sí, eso también mañana. Y nos vamos a los objetivos. En los objetivos, como hemos visto, el verbo, es importante conocer los verbos exploratorios, los verbos descriptivos, los verbos correlacionales, los verbos explicativos, que es donde están los experimentales y cuasi experimentales. En el librito de Arias, ahí está bien clarito. Es un libro, es interesante, bien que se llama, bien didáctico, vamos a decirlo así. Entonces estamos recordando nada más que mañana en nuestro objetivo general y específico lo vamos a afinar. En el objetivo general es el punto principal de los objetivos, es que aquellos deben expresar colectivamente el propósito de la investigación. ¿Cuál es el propósito? Identificar, determinar, explicar. Ese es lo importante de un objetivo. Es decir, el objetivo general y los objetivos específicos de investigación deben tener suficientes de manera incluyentes para lograr la intención de la investigación. Esto es importante, el marco teórico, compañeros. Mañana vamos a ver su marco teórico y de ahí solito van a salir las dimensiones de su marco teórico. Y de ahí de su objetivo general, de ese marco teórico, esa variable, inmediatamente planteamos nuestros objetivos específicos, como hemos visto en los ejemplos. El hecho de lograr los objetivos de investigación debe significar la oportunidad de ver claramente el tipo de proceso que es la investigación. Es decir, que se tiene que hacer es usar el desarrollo de los objetivos de la investigación. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Se recomienda plantear al máximo hasta 3 objetivos específicos. ¿Sí? Siempre esa recomendación lo ponen en práctica. Entonces, hasta ahí, como una especie de doctor, buenas noches. Disculpe, una consulta. Sí o sí los objetivos específicos van a ir relacionados a las dimensiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, 4 dimensiones. En tal caso, sí o sí va a ser 4 objetivos específicos. Claro, estaría interesante, claro. Sí. Nos va a ayudar mucho para la operación de las variables. Sí, claro. Sí, interesante. Si ahí ya lo has encontrado, por ejemplo, vamos a volver a poner el ejemplo que estamos trabajando, solito va a correr. Si ya lo tienes bien identificados, entonces solito va a correr a partir del marco teórico. Acá, por ejemplo, hablamos de doble aprendizaje. Este ejemplo tiene 3. 1, 2, 3. Y eso solito se plasma en la operación de las variables. ¿Sí? 1, 2, 3. En el caso del compañero va a aparecer un cuarto. ¿Sí? Una cuarta dimensión que va a tener sus indicadores. No hay ningún problema. Pues ahí se recomienda solamente 3, pero si hemos identificado de la variable 4 dimensiones, normal aparece. Algunos van a encontrar 5 o 6. Entonces se sugiere elegir
las dimensiones que nos van a dar mayor apoyo a nuestra investigación. Algunos, pero se sugiere que sean 3. No sé si alguien más tiene alguna inquietud para que mañana avancemos y no nos esté faltando algún material, algo para el trabajo de mañana. Para mañana no le tengamos miedo, compañeros. Mañana vamos a hacer algo práctico. Ya les he dicho, no tengamos temor. Mañana corregimos y vamos a saber hacer, a recordar. Y como dijo una compañera, nos ponemos de acuerdo para la presentación del trabajo. Pero yo sugiero que en esta semana que viene, ahí presentemos el trabajo. Ya sea el viernes, sábado, porque ya el próximo sábado ya empiezan ustedes con su nuevo el segundo semestre, ya empiezan con su nuevo curso. Ya empezamos. Entonces podemos dar toda esa semana para que presentemos nuestro trabajo. No tengamos ese temor. Cualquiera de los dos, ya sea el Word para citar de APA o el Mendeley. La universidad nos pide el Mendeley para las citas. Siempre nos está pidiendo el Mendeley. Y eso se pone, para mí, al final, para nuestro informe final, ahí va a aparecer, nos van a exigir el Mendeley. Pero no es difícil, acá no sé por qué no lo reconoce. No, ya, porque están, ya, pues no lo reconoce. En este sí lo va a reconocer. En el Word sí lo reconoce mejor. Doctor, buenas noches, una consulta. No, este no lo quiero reconocer. Bien. Sí. Doctor, en el segundo semestre ya se puede subirle al pilar el proyecto, si está bien elaborado, ¿no? De acuerdo a las reglas del reglamento. Sí. Ya se podría subir entonces. Sí, ya se puede subir. Ah, ok, doctito. Ok, doctor. Claro, sí, ya se puede subir ya. Y ya te hace todo el procedimiento, lo subes con tu asesor, ¿no? Subes al proyecto, el proyecto lo mandan a tu asesor acepta ser el asesor de ese proyecto y de ahí pasa al sorteo de jurados. ¿Usted, doctor, puede ser mi asesor? Sorteo de jurados. Sí, no hay problema. Cualquiera de los docentes cualquiera de los docentes podemos ser asesores. Sí, pero no habría problema. Ok, doctor. Gracias, doctor. No habría ningún problema. Y se sube y se hace el sorteo de jurados. Los jurados tienen 10 días, de 10 a 15 días para dictaminar. Te dan las observaciones y inmediatamente con tu asesor se subsana. Este ejemplo que estamos viendo acá, vamos a ponerlo desde el resumen. Si lo analizamos fríamente, está bien elaborado. Yo, como jurado, leo el resumen nada más. La investigación hace de la sociedad educativa, viene a proteger el error como uno de los elementos negativos del proceso de aprendizaje. Es por lo cual realizado un bosquejo de la teoría. Ahí le estamos dando importancia a esta teoría que pocos la conocen y la usan.
De ahí se pone, se plantea la investigación titulada Pedagogía del error y logro de aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAPUR, cuyo objetivo principal es determinar, como dice ahí, ver dónde está, cuyo objetivo es determinar la relación que existe entre la pedagogía del error y el logro de aprendizaje por competencia. Estoy leyendo solamente el resumen. Entonces, allá es correlacional, me está aplicando muy bien el verbo, y desarrollado bajo una metodología cuantitativa de tipo de investigación descriptivo correlacional, diseño no experimental, transaccional. Los resultados de la investigación son: la pedagogía del error se relaciona significativamente con el logro de aprendizaje por competencia. Identificado hasta ahí, y me pone las dimensiones. Las competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales. Entonces, desde acá, si está bien diseñado, bien planteado, ya digo, no. ¿Qué le puedo observar? Lo único que le voy a observar acá, se ha comido, que recién me estoy dando cuenta ahorita, ya, acá le falta aprendizaje por cuestión de forma. Por una cuestión de forma. Pero de fondo está bien. Sigo avanzando, el planteamiento del problema, me lo hizo a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Eso. Igual la pregunta. A ver, ¿Cuál es la relación que existe? ¿Sí? perdón, disculpe, doctor. Mi pregunta es si la universidad está aplicando la pedagogía del error, como usted dijo que eso se tenía. No. Entonces, ¿cómo va a saber si se está relacionando, ¿no? Si no se está aplicando la pedagogía del error. Esta era mi pregunta. Claro, justamente ese es el problema, Jessica. Ese es el problema. Pues, ¿por qué? Porque yo hice una investigación, una tesina, de acuerdo para lo que es la segunda especialización de didáctica universitaria, el uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje de los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Por qué me gustó hacer esa investigación? Porque la SUNEDU sacó un trabajo de investigación que hicieron en varias universidades sobre el nivel y conocimiento y uso de las estrategias de enseñanza y aprendizaje de los docentes de las universidades. Y me salió un resultado en ese tiempo, que habló hace unos 10, 12 años. Había un nivel bajo, bajísimo. No conocían muchas estrategias de enseñanza y aprendizaje. El docente estaba en el modelo conductivista. Entraba a clases y hablaba, y él era el dueño y amo y señor de la clase. Nadie le podía refutar. Y después entró este modelo de aprendizaje por competencias, el modelo constructivista, que ahora se utiliza, hasta donde yo sé, y he sido testigo, en varias universidades del Perú y del mundo. Entonces, ahí es donde vamos a poder descubrir por qué no utilizan esta pedagogía. Es un problema. ¿Sí? Muchos vamos una investigación no está supeditada que no la hacen, no conocen. ¿Y cómo voy a describirla, explorarla, correlacionarla o explicarla? Ahí está el problema. ¿Sí? Entonces, es por eso que
hay muchos, si observamos en el entorno, como dice Arias, ya sea en el entorno social, laboral o cualquier de los tres entornos que dice Arias, si observamos, no como académicos, no debemos mirar, debemos observar. Y vamos a encontrar problemas. Vamos a encontrar problemas. Entonces, por eso es que mañana vamos a hacer ese trabajo. Y por eso el marco teórico de ahí se va a ir desprendiendo nuestra investigación. Seguimos revisando esta investigación, cumple con lo que es el diseño. La pregunta, ¿cuál es la relación que existe entre la pedagogía del error y el logro del aprendizaje? Y de ahí sigue desprendiéndose en sus dimensiones. Me va a relacionar la pedagogía del error con el aprendizaje actitudinal. Me va a relacionar la pedagogía del error con el logro del aprendizaje. Me va a correlacionar la pedagogía del error con el logro del aprendizaje. Hasta ahí, en cuestión de diseño, está bien. La justificación, el por qué y para qué. De ahí, como he puesto el ejemplo, determinar la relación que existe. Está bien aplicado el verbo para este diseño correlacional. Y siguen los objetivos, sigue siendo lo mismo. Hemos copiado acá la pregunta. Acá hemos cogido la pregunta. Y solamente, mira, se me perdió, van a ver, hemos cogido la pregunta en ese ejemplo. Es la misma pregunta, solamente como es correlacional, le hemos puesto el verbo. Esta es la pregunta. No me quiere regresar, voy a regresar todo. Pero vamos a repetir este ejemplo. Ahí, en el objetivo. Vamos a borrar esto que hemos puesto. Regresamos acá. Inicio. Vamos a borrar esto. Miren. Un momento antes. Pregunta general. La voy a copiar. Copiar. Digamos que este objetivo no está existiendo. Copio mi pregunta ahí, control B, y solamente este objetivo va a ser igualito a la pregunta. Borro mi pregunta y pongo el verbo. ¿Sí? Establecer un verbo correlacional. Establecer la relación que existe entre la pedagogía del error y el logro del aprendizaje por competencia en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UNA Puno 2023. Borro interrogante, punto. Es copiar la pregunta. Por eso es importante el planteamiento del problema y plantear nuestras preguntas. Y de ahí esto es control B, control C. Como hemos visto este ejemplo. Establecer es un verbo que utiliza el diseño correlacional. Y miren, vamos a copiar la primera pregunta específica. Control C. Y acá abajito vamos a poner. Control B. Le borro esto. Un verbo. A ver, vamos a analizar la relación que existe entre la pedagogía del error y el logro de aprendizaje actitudinal. Ahí está, igualito. Y solamente le borro esto. Punto. Por eso, compañeros, pues, insisto, es importante plantear bien nuestro problema, identificar bien
nuestras variables y sus dimensiones. ¿De dónde sale esto? De la investigación de nuestro marco teórico. Ahí está, marco teórico, cultura del error, estrategias pedagógicas, la cultura del error, el error como estrategia y logro de aprendizaje por competencias. Zapata, García, todos nos hablan de lo que es competencias y ahí sale. Vamos a borrar. Ahí sale nuestras dimensiones, conceptual, procedimental y actitudinal. De la teoría. Porque siempre, yo cuando estamos haciendo investigación, siempre nos preguntan, ¿pero dónde salen las preguntas específicas? Planteé bien mi problema, pero ¿de dónde salen mis dimensiones, mis preguntas específicas? Sale de la variable. La variable, en este caso, logro de competencias por aprendizaje, tiene, digamos, 3 dimensiones. Logro de aprendizaje actitudinal, logro de aprendizaje conceptual, logro de aprendizaje procedimental. ¿Y dónde está eso? En el marco teórico. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Ahí está. Conceptual, procedimental y actitudinal. Siempre, ¿y dónde salen las dimensiones? Siempre nos preguntamos. Por eso, vuelvo a repetir, importante el planteamiento del problema y operacionalizar esas variables, como se ha hecho aquí. Se ha operacionalizado pedagogía del error. Miedo, confianza, seguridad, dimensiones. De errores de aprendizaje, actitudinal, conceptual, procedimental, que tienen sus indicadores, la teoría lo dice. El actitudinal, responsabilidad, organización, y eso va a aparecer en el instrumento. Aprendizaje conceptual, análisis, estrategias, aprendizaje. Aprendizaje procedimental, organización, estimulación. Y eso lo que estamos haciendo ahorita es recordar y mañana igual vamos a recordar. Sí, compañeros, ¿qué más? Había otro ejemplo. Sí, mañana vamos a hablar de otros ejemplos también. Mañana vamos a hablar de otros ejemplos. No sé si hay alguna duda ahí, alguna pregunta. Lo que yo sugiero es que ya vayamos preparando material para mañana. ¿Sí? Doctor, ¿mañana es el mismo salón o otro salón va a ser? Sí, el mismo salón que nos hicimos la clase anterior, hoy en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Social. 8 de la mañana, compañeros. Yo voy a tratar de estar más antes ya para estar en la clase ya lista para hacer nuestro trabajo. Buena pregunta la compañera. Ya, Dandy, a ver, por favor. Doctor, ¿las diapositivas que estaba mostrando ya nos pasó ya o todavía no? Verdad, sí, ya les voy a pasar, ¿no? Lo que estamos trabajando. Sí, ¿ya? Es que está interesante, bueno, pero después de eso. Sí, para recordar. Sí. Ya, voy a pasar.
Me había olvidado. Ya, está bien 8 de la mañana, ¿no, compañeros? Para empezar temprano y avanzar. Ocho de la mañana. ¿Está bien? ¿Alguna duda para el día de mañana? Yo les sugiero desde ahorita ya el material más que todo es su marco teórico, solamente las variables que están utilizando, donde están, como dijo un compañero, encontrar 4 dimensiones, me parece muy bien. Mañana trabajaremos hasta la 1, 2 de la tarde, calculo yo. Bien, compañeros, entonces, por favor, ahorita les sugiero aprovechar este tiempito de media hora, buscar tu marco teórico. Y ya lo encontramos en artículos. En artículos encontramos. ¿Entonces? En textos. Por ejemplo, vamos a poner acá, de este trabajo, a base de paper nada más. Vamos a dejar de presentar acá. Bien. Muy bien. Ejemplo 2. Vamos a ver aquí. Está ahí. Niños, sí. Este trabajo, por ejemplo, voy a pinchar de lo que se ha citado. Aquí pinchamos acá a Mamani. Está cargando. Ya, voy a dejar de presentar para presentar lo que ha salido. De ahí se ha cogido compartir. Esto he pinchado y de esta revista Estrategias Cognitivas. De un resumen, perdón, de un artículo de la revista Innova Educación. Se encontró aquí. La ciencia contemporánea de las capacidades y comprensión de teorías académicas, profesionales, agencia autónoma y gestión de aprendizaje. De ahí se ha citado aquí a este artículo que está en PDF. En PDF, ahí está. Estrategias cognitivas, sí, esta es. ¿Lista? Entonces, hay material. Les pasé también buscadores académicos.
y se encuentra. Ponemos el tema y se encuentran muy buenos artículos que están en Latindex, encontramos fases, están en Cielo, algunos en Scopus. Ahí está la comprensión literal, inferencial y crítica. Esto lo han hecho citado en la Universidad de las Universidades del Perú. Entonces hay material. Por eso les digo desde ahorita, entremos a los buscadores académicos. Se les ha proporcionado en nuestro WhatsApp, me acuerdo, en los materiales, una hojita donde están los buscadores académicos que el que les habla usa. Vamos a presentarlo y encontramos ahí buscadores. Está en el WhatsApp que les hemos enviado, Open. El que les habla para hacer algunos artículos que, por ejemplo, que me han permitido ir a congresos a nivel nacional e internacional, se utilizan estos buscadores que ustedes lo tienen ahí. Lo tienen ahí. Y son de acceso gratuito. El famoso PubMed, el Google Académico, Google Scholar. Ahí ponemos el famoso Libre de Genesis, el Ciencia Direct, el SciHub. Esos son algunos, pero estos sí les recomiendo porque son de acceso gratuito. Y van a encontrar material para mañana en artículos no más de 15 páginas. Y se lo cita, como hemos visto ahí en nuestro proyecto, en bibliografía, está bien citado ahí. Y está citado, hemos visto también que el Turnitin lo reconoce que está citado, no es plagio, está citado. No hay ningún problema. Es citar. ¿Sí? Entonces, pues es mi recomendación, y eso lo tienen ahí en su video socializado en nuestro grupo de WhatsApp. Y tienen estos buscadores que son de acceso gratuito. Pues es mi recomendación para mañana ya llevar su material para ya aterrizar con lo nuestro y hacer nuestra matriz de consistencia. Bien, compañeros, entonces no perdamos más tiempo porque mañana se nos facilite también las cosas. Sí. Disculpe, doctor. Mi pregunta es, todo lo mencionado por la compañera delegada que nos dijo que teníamos que avanzar el marco teórico, el diseño, la matriz de consistencia y todo eso. ¿Vamos a presentarlo mañana o algo adicional más hay que presentar? No, mañana todo el avance que tengan lo tienen que traer. Vamos a corregirlo mañana. Ok, doctor, muchas gracias. Sí.
mañana, como dijo la compañera, todo ese avance que tengamos ya, todo va a aterrizar, vamos a mejorar nuestra matriz de consistencia, nuestro planteamiento de problema, vamos a definir el diseño, hasta qué alcance vamos a tener. Vamos a corregir algunos verbos, capaz, ya para que lo tengan ya listo para presentarlo. ¿Ya? Entonces, mañana a las 8 de la mañana, compañeros, busquen ahorita su marco teórico, que es esencial para operacionalizar las variables. 8 de la mañana empezamos mañana, por favor. ¿Sí? Nos encontramos ahí en la misma hora de la clase de la anterior semana. Cuidémonos. ¿Alguien que haya llegado recién para considerar en la lista? Muy bien, estamos todos. Mañana estarán todos completos, me imagino. Cuídense, compañeros, hasta mañana a las 8 en punto. Doctor, presente, profesor Pedro. ¿Cómo? Pedro. ¿Tu apellido, por favor? Sí. ¿Tu apellido, Pedro? Puesto por orden. Callata. Callata, Guaracayo. Pedro Ismael. Así es, doctor. Muy bien. Ya, doctor, gracias. Ya, hasta mañana. Ya, doctor, gracias. Ok. Gracias, doctor. Pagaricama. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, Cuídense. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana con todos. Cuídense. Hasta mañana, doctor. Bueno, hasta mañana. No. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, compañero. Hasta mañana, doctor Javier. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias.